quisiera comentarles es que mucho del video tiene que ver con la educación peruana. Por ejemplo, de acuerdo al establecido por la encuesta nacional de hogares realizado por el INEI, podemos apreciar que en el nivel educativo primario uno de los problemas es el porcentaje de desaprobados, que principalmente es en el segundo, tercer, cuarto grado. Este porcentaje es mucho mayor en el segundo grado. A pesar de que estos porcentajes se han reducido del 2002 al 2009, si lo contextualizamos en términos internacionales y analizamos la evaluación PISA del año 2000, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, que evalúa a diferentes países, en este caso en el 2000 fueron a 43 países en cuanto a la comprensión lectora. Y de los 43 países evaluados, el Perú llegó en último puesto, o sea, estuvo en el puesto 43. En la evaluación de PISA, 9 años después, a pesar de que el número de desaprobados se redujo, si hacemos un análisis de los datos internacionales, en este caso de la evaluación de PISA 2009, podemos apreciar que de los 65 países evaluados, el Perú llegó en el puesto 62. Si analizamos el logro de objetivos de los alumnos, podemos utilizar la información del censo escolar del 2001, realizado por el Ministerio de Educación. En este caso, podemos apreciar que las escuelas, tanto en el 2008 como en el 2011, las escuelas privadas han obtenido mejores resultados que las empresas públicas. Entonces, esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente pobre no puede tener una educación de calidad? Si hablamos de las universidades, a partir de 1996, con el decreto legislativo 882, el número de universidades se incrementó. Tal es así que en 1996 habían 57 universidades, 28 eran estatales, 29 privadas. Al 2011, el número total de universidades aumentó de 57 a 129. De estas 129, las estatales llegan a 50 y las privadas a 78, una universidad municipal y una universidad municipal. Muchos consideran que la parte de la competencia es uno de los problemas fundamentales de la baja calidad educativa de nuestro país, que no logra ni siquiera llegar a estos estándares mínimos internacionales. Entonces, la pregunta que por favor quisiera plantear a los miembros de la mesa sería la siguiente: ¿por qué la calidad educativa peruana no logra alcanzar estos estándares mínimos internacionales? Y para evitar también que se gradúen, que continúen graduándose alumnos sin habilidades lectoras, este sistema educativo debería de alguna manera mejorarse, o tal como lo plantea Milton Friedman, debería de darse un cambio en el sistema educativo nacional. Gracias. Bueno, con el profesor Walter Puelles empezamos. Gracias, Miriam. Bueno, en primer lugar, yo soy un poco místico, así que Milton Friedman, donde quiera que estés, muy agradecido. Muy agradecido porque yo estoy en San Marcos y el primer libro más liberal que pude tener en mis manos en ese momento fue Libertad de Elegir, que justo yo he traído conmigo. Y fue un libro que me enseñó más que ningún otro profesor que haya tenido en la misma San Marcos, ¿no? En ese tiempo yo además soy hijo de profesores, y ser hijo de profesores es toda una experiencia, ¿no? Nunca te falta algo en la mesa si tu padre es muy ahorrador, pero siempre vives con una restricción que te marca toda la vida, ¿no?
y yo durante mi niñez me planteé muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas que solo pude contestarme luego cuando estuve en la universidad, gracias al capítulo ¿por qué fallan las escuelas? ¿No? ¿Qué fallan en nuestras escuelas? Entonces hay una deuda con Friedman, no solo en cuanto a los conocimientos de economía que me impartió a través de sus libros. No tuve la suerte de Jorge González Izquierdo, a quien le enseñó personalmente, pero a través de sus libros uno puede tomar muchas de las lecciones que este profesor entregó, ¿no? Yo me acuerdo que con Raúl Alocía, que está por aquí entre los asistentes, una vez preparamos un eslogan como que dice así, ¿no? Tu derecho a la educación no es tu condena a recibir lo que el Estado te brinda, ¿no? Que es un eslogan muy cierto, ¿no? El hecho de que uno tenga derecho a una educación no es pues una condena a recibir cualquier cosa, ¿no? Y eso es una realidad que no solo la experimentamos en Perú, sino paradójicamente también en países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Uno ve el video que ha mostrado Friedman y ve muchos problemas similares a los que presenta un país en desarrollo como Perú. O sea, un problema de desmejora de la calidad educativa a medida que el proceso educativo se va burocratizando más, un proceso de poder de los sindicatos, ¿no? Un proceso de debilitamiento del consumidor, es decir, del padre de familia, ¿no es cierto?, en determinar la calidad del producto, ¿no? Ahora, este tema de los rankings que Miriam ha dicho es muy cierto, ¿no? Pero hay que saber leerlo, ¿no? Lo que podemos ahí ver es cómo la educación en los últimos años en Perú, a la luz de ese ranking, no ha mejorado, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo cita Friedman cuando habla de la teoría del desplazamiento burocrático de Max Gaiman, ¿no? que dice cómo a medida que el gasto público en educación aumenta, se genera un proceso de aumento de la burocracia, y ese mayor gasto, lejos de mejorar la calidad de la producción, va a reducir, ¿no?, la calidad de la producción. Y si eso lo trasladamos a la realidad peruana, vamos a ver que se da de una manera exacta, ¿no? O sea, vemos, si tomamos como referencia los exámenes PISA, de una caída de Perú en ese ranking. Perú en el año 2005 tenía en la educación pública básica 6.1 millón de niños y adolescentes, ¿no es cierto?, en las escuelas del Estado. 6 años después, o 5 años después, en el año 2010, esta cifra se redujo. O sea, de 6.1 millones pasamos a 5.7 millones. Sin embargo, el gasto público en educación, en términos nominales, aumentó fuertemente, ¿no? El número de profesores para atender una población educativa menor se incrementó. Acá tengo la data, de 297.000 profesores en el año 2005 a 325.000 profesores en el año 2010, ¿no? Entonces, vamos a una corroboración empírica de lo que señalaba Max Gaiman y que recoge Friedman en su libro La teoría del desplazamiento burocrático, ¿no? Lo que sí, yo quiero un poco contextualizar yo coincido plenamente con la crítica que Friedman hace al tema de la intervención del Estado en la educación, ¿no? Para Friedman, el problema es que la intervención del Estado lo que ha generado es un debilitamiento del poder de los padres en la posibilidad de elegir, ¿no? En la medida que el Estado aumenta su poder en el campo educativo, se genera un debilitamiento del poder de decisión del consumidor, en este caso del padre de familia, para elegir, para determinar el tipo de educación que más le conviene, y esta pérdida de poder se genera en una caída de los estándares de calidad del servicio, porque sencillamente a la oferta educativa no le interesa en lo más mínimo satisfacer a alguien, ¿no?
porque no tiene los incentivos. Pero yo partiría un poco antes, es decir, si partimos del tema educativo, o sea, ¿qué es la educación? La educación podríamos definirlo, hay muchos conceptos, pero uno de los conceptos válidos podría ser que la educación es el stock de conocimientos que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Que cada uno de nosotros posee. Y si uno empieza a hacer una introspección a sí mismo de cada uno de esos conocimientos, o la gran mayoría de ellos, dónde los ha ido recogiendo, se va a dar cuenta que existen distintas esferas, no solo la esfera de las escuelas. Es decir, hablar de educación no es necesariamente sinónimo de escolaridad, ¿no? Uno puede recibir educación en la casa, los valores, el tiempo que uno pasa con la familia es de por sí ya un proceso educativo. Uno puede recibir educación del entorno, ¿cierto? Es difícil educarse en un entorno adverso, ¿no? Por ejemplo, Cuba, ¿no? O cuando llega un supermercado a algún lado, es de por sí un proceso educativo, es una nueva forma de comercio, una nueva forma de servicio, de por sí ahí hay un proceso educativo. O en el mismo centro laboral, ¿no? Muchos de nosotros hemos aprendido muchos conocimientos en nuestra vida laboral misma, y también lógicamente en la academia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el Estado profesamente determina, ¿no?, la cantidad de recursos y la cantidad de tiempo que los individuos deben asignar a una de las tantas alternativas que tiene el individuo para educarse, ¿no? Lógicamente que va a generar un desplazamiento de alternativas que podrían ser muy provechosas en la vida misma de la gente. Por ejemplo, ¿cierto? Si voy a aumentar el impuesto para financiar las escuelas, eso va a generar que menos recursos queden en los bolsillos de las familias, y por tanto eso va a generar o va a desproteger a la familia para adquirir a lo mejor algunos bienes y servicios que sirven hoy en día para un proceso educativo, un televisor, una computadora, ¿no? ¿O qué pasa si por financiar las escuelas yo tengo que retraer recursos de las empresas que podrían estar sirviendo para generar un proceso de inversión que de por sí también es un proceso educativo, ¿no? El hecho que una empresa agroindustrial, por ejemplo, tome un riego a goteo en lugar de un riego por gravedad es de por sí un proceso educativo, ¿no? Entonces yo creo que ha hecho mucho daño esta figura de que educación es necesariamente sinónimo de escolaridad, y eso en gran medida se lo debemos al Estado. Yo creo que hay un proceso de sobrevalorización de la enseñanza formal, y creo que eso es necesario anotarlo antes de entrar a la propuesta de bonos que plantea Friedman, que es para corregir uno de esas tantas alternativas que el hombre tiene para educarse, ¿no? que es las escuelas, ¿no? Milton Friedman brinda una solución de los bonos para corregir este tipo de problema, pero es necesario puntualizar que este tipo de solución va a corregir una esfera, no todas, ¿no? Y es bueno decir esto porque, por ejemplo, en el caso de Chile, estamos ahí hablando ya del problema de segundo orden, ¿no? Chile quizás es el país que más ha tomado las ideas de Friedman aplicadas al campo educativo, y hoy por hoy Chile tiene dentro del ranking de las universidades latinoamericanas colocadas a varias universidades chilenas dentro del top. Chile tiene la mayor cobertura escolar en Latinoamérica. El tema de la imposibilidad del Estado de producir una educación de calidad, ¿no? Es imposible que el Estado administre una educación de calidad. ¿Por qué? Porque el Estado no cuenta ni con la información ni con los incentivos necesarios para desarrollar un servicio que satisfaga a todos, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿por qué viene vestido de forma distinta? ¿Por qué no vienen vestidos de forma igual acá a este encuentro? Porque tienen distintos gustos, distintas preferencias, ¿no es cierto? El mercado responde ante eso segmentando, identificando segmentos y atendiendo específicamente a ese segmento. Ese tipo de información de orden cualitativa más que cuantitativa para el Estado es imposible almacenarla.
Y la única forma que tiene el Estado para medianamente administrar una industria educativa es mediante el modelo parásito, es decir, financiándose de los recursos que otros sectores productivos que sí funcionan libremente en el mercado le proveen. Y no solo de los recursos, sino también de la información que este mercado le proporciona. De otra forma, ¿no? Estaría atado o completamente ciego, no sabría qué producir, cómo producir, para quién producir. Entonces, yo acabaría fundamentalmente con esto, ¿no? Remarcar, dejar claro que el Estado produzca o que administre una educación de calidad es sencillamente imposible. Y lo mejor que podría hacer en este caso es introducir, ¿no?, soluciones de mercado como las que plantea Friedman para mejorar los resultados de este tipo de industria. Muchas gracias. Un aniversario más del nacimiento de Milton Friedman. Yo me acuerdo de algunas cosas que se me han quedado acá, de las que él decía. La primera cosa que me queda muy claro, y lo he seguido a pie juntillas hasta el día de hoy, es que él decía: todo economista lo que debe tener en claro, más que en claro, dominar, no solo saber, sino dominar, son los fundamentos de la teoría microeconómica. Porque teniendo claro o dominando la teoría, los fundamentos de la teoría microeconómica, que es la parte positiva de la economía, el economista tenía la capacidad de crear, enfrentándose a situaciones concretas. La parte de la macroeconomía cae dentro del campo normativo de la economía, pero la micro es lo positivo. La segunda cosa que él solía decir, y también se me ha quedado acá y yo lo aplico mucho, es que cuando el economista habla, opina sobre cosas concretas, no importa cómo se exprese muy fácilmente o se exprese en forma difícil, muy teórica, lo que siempre debe tener atrás es un modelo económico que lo respalde. Entonces uno podrá discrepar con el modelo, podrá estar de acuerdo o no con los fundamentos y las predicciones del modelo teórico, pero por lo menos uno tiene la seguridad que la persona con la que estoy conversando no me va a decir barbaridades o no me dice cosas porque se le ocurre. Yo eso lo aplico a pie juntillas, y no solo lo aplico en mí, sino que exijo que si alguien conversa conmigo, debate conmigo, también esté en el mismo piso que yo estoy. Yo podré estar de acuerdo con su modelo teórico o podré estar en desacuerdo con su modelo teórico, pero tenemos un mínimo de calidad para hablar, para intercambiar ideas. Una tercera cosa que él solía también decir era de que en la vida real las instituciones importaban muchísimo cuando uno diseñaba política económica. Y decía, porque uno puede tener una idea muy buena, pero quienes plasman esas ideas en la vida real son seres humanos. Y en la medida que esos seres humanos actúan a través de instituciones, si las instituciones funcionan bien, es probable que esas ideas obtengan los resultados que de ellas esperan. Pero si las instituciones funcionan mal, entonces por más buena que sea la idea, los resultados no son los esperados. Y le daba un rol muy importante a las instituciones. Y yo creo que cuando uno aplica esto último a una economía de mercado, uno tiene que diferenciar
toda economía de mercado no produce los resultados que uno espera de ella. Va a depender de varias cosas, pero para mí una de esas cosas muy importantes son las instituciones. Una economía de mercado cuyas instituciones falten o no funcionen bien es una economía de mercado que no produce los resultados que uno espera de ella. Y eso también lo tengo bien claro. Lo aplico muchísimo en el caso peruano. Milton Friedman fue una persona que dominó y enseñó muchos años teoría de los precios. En la Universidad de Chicago nunca a uno le llamaban o le permitían hablar de microeconomía, se hablaba de teoría de los precios. Y él enseñó muchos años de su vida teoría de los precios. Y luego de estar enseñando 5 o 10 años, se pasaba a enseñar lo que hoy día se conoce macro. En Chicago se llamaba la teoría de la determinación del ingreso y los precios. No se le llamaba macro. Y se pasaba 5 o 6 años enseñando macro y luego regresaba a micro, y estaba así: micro, macro, micro, macro. Y obviamente que tenía contribuciones seminales en cada campo. El que quiere aprender mucho de la teoría del stock flujo, que es tan importante saberlo y tan importante en la vida real, tiene que leer el libro de teoría de los precios de Milton Friedman, porque de verdad que lo explica magistralmente la teoría del stock flujo. Cuando yo he criticado ahora último el tema de la reforma de la AFP planteada por el actual ministro de Economía, o casi lo he con un grupo de... apliqué esa teoría del stock flujo y la complementé con otra teoría de Milton Friedman, la teoría del ingreso permanente, para poder llegar a conclusiones más o menos verdaderas al respecto. Una de las cosas que me llamó mucho la atención a mí fue la crítica donde le corta la yugular al modelo de la síntesis neoclásica aumentada, es decir, aumentado por una curva de Phillips. Le corta la yugular. ¿Y cómo le corta la yugular? Porque la curva de Phillips, como fue presentada en un paper del año 58 por William Phillips, un economista neozelandés, le vino a resolver un problema que el modelo clásico no lo pudo resolver, que Keynes no lo pudo resolver, y que el modelo de síntesis neoclásico en su primer momento tampoco lo supo resolver. ¿Y cuál era ese modelo? De que un aumento, por ejemplo, en la demanda agregada, ¿cómo recaía entre producción y precios? Los clásicos, ¿qué dijeron? Como los mercados funcionan perfectamente y los precios son flexibles, el mercado funciona eficientemente, cada mercado en forma unitaria está en equilibrio. Y si cada mercado en forma unitaria está en equilibrio y la economía es la suma agregada de esos mercados, entonces la economía en su agregado también está en equilibrio. Y una economía cuando en el agregado está en equilibrio es pleno empleo. Entonces los clásicos dijeron pleno empleo. Entonces si estoy en pleno empleo y aumenta la demanda agregada, o el gasto agregado como se llamaba, todo se tiene que ir a precios. Así lo resolvieron. Esa es la teoría cuantitativa. Keynes, ¿qué dijo? En situaciones de desempleo apreciable, los precios los salarios nominales tienden a comportarse rígidos hacia la baja. Por consiguiente, los precios son los lentos en ajustarse. Y si los precios son los lentos en ajustarse, un aumento en la demanda agregada se tiene que mostrar sobre la producción. Pero en ambos casos eran supuestos extremos, o precios rígidos o pleno empleo. En cambio, cuando William Phillips publica su artículo, en el año 58, él enseñaba en la London School,
toda su carrera la hizo en la London School of Economics. Él resuelve este tema, encontrando una relación entre desempleo y salario nominal. Y le viene a resolver, en parte, esa cosa que tanto el modelo clásico como el modelo de Keynes y síntesis neoclásica no podían determinar. 20% a precio, 50%, sin hacer supuestos extremos. Pero Phillips dice que esta relación que él encontró para el caso inglés, donde estudió alrededor de 100 años, la relación de desempleo-salario, él la consideró estable y de largo plazo. Entonces todo el mundo lo recibió con aplausos, porque era como si yo me fuera a un restaurante y me dieran un menú y yo pudiera escoger de entrada tal cosa y de segundo otra cosa, y la persona que estaba a mi costado escogía otra entrada y otro segundo, solo que no eran entradas y segundos, sino que eran relaciones entre inflación 2% y desempleo 5%, o inflación 5% y desempleo 2%, dependiendo del gusto de la sociedad o del político que estaba al mando de una sociedad. Fue recibido con aplausos. Y Friedman le corta la yugular a esa curva de Phillips y le hace una crítica teórica demoledora. ¿Y cuál fue la crítica teórica demoledora de Friedman a William Phillips, que era un economista en su época reputadísimo? De que el señor William Phillips había puesto acá empleo y acá había puesto salario nominal. Y Friedman le demuestra, aplicando teoría de los precios, que la variable relevante para equilibrar el mercado del empleo no era el salario nominal, era el salario real. Y el salario real esperado. Y cuando le mete acá el W sobre P estrella esperado, la curva de Phillips se vuelve un punto. Pero él, para rescatar eso, termina creando dos curvas de Phillips: la curva de Phillips de corto plazo y la curva de Phillips de largo plazo. Y él también hace eso en un paper donde lo pone magistralmente y aparece en su librazo de teoría de los precios. Entonces, él tuvo una serie de aportes, tanto en la micro como en la macro, ahora como lo llamamos, muy importantes. Rescató la importancia de la política monetaria. Pero al rescatar la importancia de la política monetaria frente a la fiscal, en su época la política fiscal era la que mandaba y la política monetaria estaba relegada, incluso por el modelo de síntesis neoclásica, incluso por ellos. Él dice: la política monetaria es muy importante, y la rescata. Y le agrega la importancia dentro de la política monetaria de las expectativas, solo que él trabaja con expectativas adaptativas y desarrolla todo un modelo de política monetaria con expectativas adaptativas y saca conclusiones bien importantes. Lucas, un colega de él más joven de Chicago, le quita las expectativas adaptativas y le pone las expectativas racionales. Y produce modelos de política monetaria capaces de generar ciclos económicos, asumiendo los supuestos de los clásicos, que era perfecta flexibilidad de precios, mercados eficientes y expectativas racionales. Y cuando le dijeron cómo con eso
un modelo puede ser capaz de producir ciclos económicos producidos por movimientos en la demanda agregada. Y él respondió, es que de los 4 supuestos básicos del modelo clásico, yo compro 3. Precios flexibles, expectativas racionales, mercados eficientes, pero el 4º supuesto, que era perfecta información, no lo compra. Y dice que en la vida real no hay perfecta información, hay información incompleta. Y agarrándose de eso, es que él genera modelos donde aparecen ciclos económicos generados por variaciones en la demanda agregada. Entonces, el aporte de Milton Friedman fue realmente un aporte muy grande a la teoría económica en general, micro y macro. Pero también hay que decir las cosas como son. Algunas de las cosas que él postula, como pasa siempre en la vida, conforme pasa el tiempo, resulta que no eran como él decía. También hay que decir. Y una de las cosas más simbólicas de él fue que él postulaba que el instrumento para viabilizar política monetaria en la vida real era el control de un agregado monetario. M1, M2, y su influencia fue tan grande que incluso hasta la Reserva Federal de Estados Unidos compró eso y durante 2 o 3 años instrumentó una política monetaria determinada por un control del agregado monetario. Conforme pasaron los años, sobre todo a partir de mediados de los 80, se demostró que eso no era así. Y hoy día, ¿cómo es? La política monetaria se instrumenta a través del manejo de la tasa de interés. Y la razón fundamental es que el desarrollo del mercado de capitales en Estados Unidos y en los países desarrollados provocó que la demanda por dinero de ese agregado monetario se volviera fuertemente inestable en el tiempo. Y al volverse fuertemente inestable en el tiempo, ya no tenía sentido manejar el agregado monetario. Entonces el mundo tuvo que reconocer que el instrumento tenía que ser no la cantidad, sino el precio, es decir, la tasa de interés. ¿Cómo será la cosa que Anna Schwartz, su gran colaboradora de él y coautora de ese monumento que es la historia monetaria de los Estados Unidos, el famoso libro? Anna Schwartz, poco antes de morir, ha muerto hace poquito, hace como 2 o 3 meses. Anna Schwartz, antes de morir, una mujer por la cual me quito el sombrero, reconoció públicamente que ella, no habló por Friedman, habló por ella, ahora asumía que manejar la política monetaria con el manejo de la tasa de interés era superior a plantearlo, como lo había hecho ella con Friedman hacía décadas atrás, a manejarlo como a través de la. Entonces, quería comentar estas cosas con ustedes para traspasarles un poco mi experiencia con. Nosotros lo llamábamos el viejito, porque tenía más de 70 años. Fue la última promoción que se dio. De ahí después recibe el Nobel y se retira ese premio. Quería transmitirle algunas enseñanzas que a mí se me han quedado acá. Pero también quería decirles algunas de las limitaciones que el tiempo con su transcurrir también ha hecho. Muchas gracias. A continuación quisiera hacerles una segunda pregunta con relación a la parte educativa. ¿Se podría considerar el financiamiento de la educación a través de los bonos educativos planteados por Milton Friedman,
que podrían, como una alternativa de solución para poder mejorar la calidad educativa, ¿podría estos bonos educativos, en el caso de su aplicación, poder de alguna manera beneficiar a los actores de la educación, siendo estos padres de familia, alumnos, profesores y a los individuos de una sociedad? ¿Y qué obstáculos se presentarían en su implementación, de darse el caso? Mira, yo creo que la idea del profesor Friedman, ella le llamaba vouchers, de otorgar vouchers a las familias, para que las familias con eso complementen su ingreso para pagar la educación de sus hijos, es buena. Pero yo soy de la opinión que todo debe comenzarse con planes pilotos. Hacer cosas en pequeño y observar cómo funciona, aprender lo bueno y lo malo. Y si la cosa funciona bien, comenzar a extenderlo poco a poco a lo largo de todo el país. Y si la cosa funciona mal o no tan bien, ver qué cosas se pueden mejorar. Pero no soy de la opinión de salir y aplicar la idea masivamente sin hacer planes pilotos. Hay que hacer planes pilotos para ver cómo funciona la idea. Porque desde el punto de vista teórico, riguroso, tiene lógica, tiene intuición económica. Por supuesto que la tiene. Pero como le dije hace un rato, mucho importa cómo funcionan las instituciones en un país. Mucho importa cómo funcionan la calidad del capital humano que tengo, para ver si esa podría ser esa buena idea que tiene lógica, podría producir resultados en un país como el Perú. Ahora se ha planteado un tremendo lío con lo que está haciendo el gobierno del señor Humala en términos de educación. Pero bueno, tendrá que esperarse una nueva alternativa política para poder pensar en un esquema como este. Pero siempre empezando con programas pilotos. Yo ya aprendí eso, nunca hay que empezar masivamente, por más buena que parezca la idea, porque le puedo dar un encontronazo con la vida real. Muchas gracias. Bueno, si se trata de programa piloto, digamos, Humala ya tomó un poco la idea, ¿no? Con Beca 18. Beca 18 es una especie de piloto donde lo que hace el gobierno es identificar gente pobre a la cual podría darle una beca, ¿no? Que implique no solo la universidad que él elija, sino el pago de todo un conjunto de servicios colaterales, ¿no? Pasaje, alimentación, estadía, ¿no? Y si hacemos una analogía con lo que Friedman propone, eso sería más o menos un piloto, ¿no? Vamos a ver, dentro de 5 años quizá lo que se puede hacer es medir cómo les ha ido a esa gente que se le dio esa oportunidad, que se le dio ese tipo de beca, frente a la gente que no la tuvo, ¿no? Para mí el problema de los bonos, tal como lo plantea Friedman, es que no observo qué pasa con la oferta educativa, es decir, con los colegios. ¿Qué hacemos con los colegios? ¿No? Nos sentamos a esperar que los mecanismos de demanda empiecen a guiar, a dar señales hacia dónde apunta la cosa y yo como burócrata me voy a ir adaptando. Eso no queda claro, ¿no? Yo más bien sería de la idea de aplicar o extender algo que ya existe en Perú y que existe desde el año 66, ¿no? Que son una especie de concesiones, ¿no? de cadenas de colegios. Fe y Alegría es una entidad privada que administra, acá tengo la cifra, 199 colegios y aproximadamente 80.000 niños, ¿no? 80.000 entre niños y adolescentes, ¿no? Si este tipo de
de programas lo expandimos, es decir, a la Fe y Alegría le damos quizá un mayor número de colegios e incorporamos en el sector privado a actores que probadamente ya han tenido éxito gestionando proyectos educativos exitosos, como podrían ser la UPC, la misma Universidad Católica, Universidad Pacífico, para gestionar un número de colegios y pagarle a cada colegio por cada niño educado y un premio por éxito. También se podría devolverle al padre eso que Milton Friedman quería, ¿no? O sea, Milton Friedman realmente ponía el ejemplo de los bonos no como una opción cerrada tampoco, sino como una opción que le iba a devolver a los padres la posibilidad de elegir el tipo de colegio que ellos realmente querían. No era cerrado necesariamente a la opción de los bonos, ¿no? Aplicada a nuestra realidad, esta podría ser una alternativa importante, ¿no? Más aún hoy que hay muchas experiencias privadas exitosas, ¿no? Entonces la idea es cómo incorporar estas experiencias exitosas dentro de la administración pública, ¿no? O sea, ¿por qué privar a un niño, ¿no?, de el resultado o el beneficio de este tipo de administraciones? Porque el problema para un niño pobre, para un muchacho pobre, es que si no ingresa a una universidad nacional, digamos como San Marcos, UNI o por ahí agraria, la va a tener muy complicada como el resto de universidades, ¿no? Son universidades que tienen muchos años de vida, pero que lamentablemente han cedido el paso muy rápidamente frente a proyectos que no tienen más de 10 o 15 años. Si uno revisa los rankings, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, más allá de San Marcos, Agraria y UNI, el Estado no tiene absolutamente ninguna universidad más colocada en ese ranking, ¿no? Entonces, yo creo que también la cosa podría ir por ahí. Pero para ello, previamente a esta gran reforma, que además son reformas que ya se han aplicado en otros sectores de la actividad económica, la gente tendría que entender que la actividad de la enseñanza es una actividad económica como cualquier otra. O sea, ¿qué es una actividad económica? Es una actividad que alguien desarrolla para ganarse la vida, no es más que eso. Y la enseñanza es una actividad mediante la cual muchos de los que estamos acá presentes nos ganamos la vida. Por tanto, la enseñanza es una actividad económica, pero que lamentablemente en manos del Estado el tipo de servicio funciona como un bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Es un bien o un servicio cuyo consumo se reduce a medida que el ingreso aumenta. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Si uno mira las estadísticas de ingreso del país, en los últimos 10 años han crecido fuertemente. Sin embargo, la demanda por colegios estatales ha caído. Entonces, si en el año 2002 el Estado tenía 6.3 millones, hoy tiene nada más que 5.7 millones. O sea, ¿cómo se explica que mientras la gente tiene más plata, ¿no?, demanda menos educación estatal? Paralelamente, la educación privada ha aumentado su demanda de 1.1 millones de niños que tenía en el año 2002 a 1.7 millones en el año 2010. Entonces, aparte de los resultados PISA, que nos muestran un claro deterioro de la calidad, ¿no?, educativa peruana, tenemos como muestra las mismas preferencias de las familias que consumen menos servicio estatal para irse y trasladar a sus hijos a un colegio privado, ¿no? Entonces, esa es la mejor evidencia de que la educación en manos del Estado no está caminando y que no estaría mal incorporar dentro de la gestión pública gestiones que han tenido un probado éxito, ¿no? Y el Estado, en lugar de producir, podría dedicarse fundamentalmente a financiar, ¿no?, a la gente que por A o B o C no tenga los medios económicos suficientes para acceder a una educación de calidad, cosa que hoy no pasa por ahí la cosa. Gracias.
podemos apreciar que hay un desacuerdo en cuanto a cómo llevarse a cabo este sistema de voucher educativo. Consideramos que hay un desacuerdo por parte de Walter Puelles en cuanto a los programas pilotos, pero siempre tiene algunas, no está del todo de acuerdo con esta aplicación de los vouchers, porque siempre tiene una preocupación por el lado de la oferta, qué pasaría con las escuelas. Por el otro lado, el profesor Jorge González Izquierdo considera que los vouchers educativos como idea son muy buenas, pero es importante hacer unos planes pilotos con la finalidad de ver si esto funciona, pudiera aplicarse. Por otro lado, creo que consideran ambos que el tema educativo puede ser visto en el mercado como un servicio educativo como cualquier otro. Ya. Entonces, en este caso, el único acuerdo en la mesa vendría a ser que simplemente esta aplicación de los bonos educativos podrían darse, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Mientras que para el doctor Jorge González Izquierdo es importante el papel de las instituciones para ver si se aplica o no, o tiene, si estas ideas pueden llevarse a buen término, son importantes. En el caso de el profesor Walter Puelles, considera que no debemos aplicar estos planes pilotos y en todo caso se podría dar estos vouchers solo en el caso de que se tenga cierto cuidado con la parte de lo que ocurriría con los colegios, ¿no? Bueno, con esto estaríamos cerrando y pasaríamos para comenzar a entregarle, por favor, a nuestros participantes un diploma en nombre del Instituto de Libre Empresa. Por favor, doctor Jorge González Izquierdo. De igual manera, en nombre del Instituto, queremos hacer la entrega al señor Walter Puelles Navarrete, también el diploma como agradecimiento. Bien, gracias Miriam Ortiz, gracias profesor Jorge González Izquierdo, gracias señor Puelles, gracias. Bien, vamos a ir a la segunda parte, el segundo bloque. Continuamos. De corrido, sí, bien. Sí, continuamos, ¿no? Bueno, vamos a